queremos dar a conocer cómo se clasifican los ingresos públicos de nuestro país, cómo se fundamentan y distribuyen a nivel nacional. Los ingresos públicos pueden definirse de manera general y sencilla como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que permiten financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, que le permita financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad. La clasificación de los ingresos públicos. Existen razones que sustentan el punto de vista de que los ingresos públicos van más allá de los tributarios, sin tener que recurrir al principio constitucional en el sentido de salud, la educación, las pensiones y los servicios públicos domiciliarios constituyen un servicio público y por lo tanto los ingresos para financiarlos también pueden tener carácter público. Los tipos y clases de ingresos públicos son, según su regularidad del ingreso. Según su regularidad, los ingresos se dividen en corrientes u ordinarios y extraordinarios o de capital. Los ingresos corrientes son disponibilidades normales del Estado con los cuales se cuenta para atender sus actividades rutinarias. Su base de cálculo y su trayectoria histórica son elementos que permiten predecir los estimativos con relativo al grado de incertidumbre. Deben ser suficientes para cubrir los gastos del Estado. La fortaleza de los ingresos corrientes en su organización y recaudo son el mejor indicador de la capacidad de pago en la empresa oficial en cualquiera de sus niveles y sectores. Estos ingresos se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente y en razón de sus funciones y competencias se obtienen y no se originan en efectos contables o presupuestales por variaciones en el patrimonio como consecuencia de la generación de un pasivo. Los ingresos de capital, al contrario de los corrientes, no son usuales, por lo que deben destinarse solo a gestiones excepcionales o cuando menos ocasionales. Son esporádicos, erráticos, sujetos a considerables márgenes de fluctuación. En términos generales, están destinados prioritariamente a la inversión pública. Estos ingresos extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales en la recuperación de inversiones en la variación del patrimonio, en la creación de un pasivo o de cualquier otra actividad no directamente relacionada con las funciones y atribuciones. Doy paso a mi compañero Rudier. Otra clasificación de los ingresos públicos son el origen o naturaleza del ingreso. Los ingresos corrientes se dividen según su naturaleza y origen en tributarios y no tributarios. Los tributarios son aquellos constituidos y soportados por los impuestos. Su expedición está limitada al Congreso de la República, con fundamento en los principios de traslación y repercusión de los impuestos. Se dividen en directos e indirectos. El impuesto tributario directo, cuando grava el patrimonio y la renta personal del contribuyente, el cual configura el sujeto pasivo del tributo y, además, sobre él la repercusión económica del mismo. El impuesto a la renta, al patrimonio y a la propiedad son sus mejores ejemplos. El impuesto tributario directo, cuando grava las importaciones, los consumos y las ventas. El sujeto pasivo del tributo es el importador, el producto o comerciante, pero traslada la repercusión económica sobre el consumidor final. Son ejemplos del mismo los derechos de aduana, los gravámenes al consumo de cerveza, la gasolina, el IVA, el impuesto de industria y comercio y el timbre nacional. Los no tributarios están compuestos por las tasas, las multas, los derechos, los servicios y las rentas contractuales. Su expedición se ajusta a las facultades del alcalde y del consejo municipal. La normatividad presupuestal considera dentro del grupo las transferencias de recursos del gobierno central hacia los municipios, es decir,
el sistema general de participaciones o transferencias de ingresos corrientes de la nación, la participación en el Fondo Nacional de Regalías y las regalías del sector eléctrico. Los ingresos del capital se dividen según su origen y naturaleza en los recursos de crédito interno y externo, los recursos del balance, los reembolsos de préstamos de cuentas por cobrar, los rendimientos financieros, las ventas de bienes muebles e inmuebles y las donaciones. Otra clasificación es según la entidad de derecho público titular del ingreso o a la cual están destinados. Según esta variable, los ingresos se dividen en ingresos de derecho público, ingresos de derecho privado e ingresos mixtos. Los ingresos de derecho público provienen de ejercicio de la soberanía impositiva y se caracterizan por ser un gravamen forzoso para los contribuyentes, independientemente de los servicios o beneficios que reciba el Estado. Los ingresos de derecho privado emanan de actuaciones en las cuales el Estado no hace uso de su soberanía impositiva, sino que se comporta como cualquier particular. A esta categoría pertenecen las rentas del patrimonio estatal y principalmente de su dominio territorial, las utilidades y dividendos de las empresas industriales y comerciales del Estado y todo tipo de multas. Los ingresos mixtos son las contribuciones y las tasas establecidas por el Estado siguiendo propósito de conveniencia social. El experto financiero Abel Cruz Santos se refiere así a este tipo de ingresos en Colombia. Con finalidades sociales y económicas, más que con criterio fiscal, se ha constituido en Colombia el Estado empresario. Algunos de los servicios nacionales los presta directamente el gobierno, pero en casos importantes lo delega a establecimientos públicos autónomos o a institutos descentralizados, con personería jurídica y patrimonios propios, los cuales se administran para que tales servicios se presten a la comunidad en forma más ágil y eficaz. Algunos de los ejemplos de ingresos mixtos son Ecopetrol, Ferrocarriles Nacionales, Aerocivil y Acerías Paz del Río. En conclusión, podemos decir que los ingresos públicos son todas las entradas de dinero que percibe el Estado y que permite la financiación para satisfacer sus necesidades. Tenemos la clasificación según la regularidad del ingreso, segundo el origen de la naturaleza, ya sean tributarios y no tributarios, y tercero según la entidad del derecho público, puede ser titular del ingreso o su destinación. También podemos decir que el presupuesto de la nación está compuesto principalmente por los ingresos y los gastos. Es dicho presupuesto programado y seguido por el Ministerio de Hacienda. Los ingresos del Estado colombiano provienen principalmente de tres rubros, que son los impuestos, los ingresos del sector público, servicio de la deuda interna y externa. Es de allí de donde se recauda lo necesario para la operación normal del Estado. También podemos concluir que los impuestos dentro de esos rubros más importantes cuentan con el IVA, la retención en la fuente, la renta, los complementarios e impuestos aduaneros. Los anteriores son los que generan un mayor ingreso dentro de la nación. También que los ingresos obtenidos por el sector público están clasificados en no financiero, financiero, centralizado y descentralizado. Es indispensable entender cómo se encuentran clasificados los impuestos dentro del Estado colombiano. Dicha clasificación puede ser: primero, los impuestos directos e indirectos; segundo, los impuestos al gasto, al ingreso y a la propiedad; tercero, los impuestos regresivos y progresivos; y por último, tenemos los impuestos nacionales y municipales. Los ingresos provenientes del sector público es otro de los grandes rubros encontrados en cuanto a los ingresos recaudados en el Estado colombiano. Son los ingresos provenientes del sector público. Dicho sector está conformado por los subsectores financiero y no financiero. En el subsector no financiero se encuentran las entidades que son propiedad del gobierno o controladas por él mismo, y las cuales se dedican a producir o suministrar bienes y servicios. Según las características de su función, estas entidades se clasifican en empresas del gobierno general y empresas no financiadas por el Estado. En el subsector financiero se encuentran los entes que cumplen con las actividades iguales o similares a los intermediarios financieros, como lo son los bancos, las corporaciones y las entidades de funcionamiento como son la industria, la vivienda, la agricultura, entre otras.
La Constitución Política de Colombia contempla en su artículo 95, numeral 9, que todos los colombianos están en la obligación de contribuir con la financiación de los gastos e inversiones del Estado, con el que estos coayudan en el crecimiento de la economía.